La historia está llena de descubrimientos asombrosos, pero también de enigmas que la ciencia no ha podido explicar. Durante siglos, arqueólogos, historiadores y expertos han tratado de descifrar ciertos misterios sin éxito. Algunos parecen desafiar las leyes del tiempo, otros contradicen el conocimiento humano, y algunos incluso parecen indicar que hubo civilizaciones con un conocimiento que jamás debieron poseer. ¿Cómo es posible que exista un libro escrito en un idioma que nadie puede leer? ¿Quién construyó una ciudad en el océano sin la tecnología adecuada? ¿Cómo un grupo entero de colonos pudo desaparecer sin dejar rastro? ¿Y qué hay de una antigua máquina griega con un mecanismo más avanzado que lo que se vería hasta 1000 años después? Hoy, en el Archivo Secreto, exploraremos 5 misterios históricos que la ciencia aún no puede explicar. Prepárate para descubrir enigmas que desafían todo lo que creíamos saber sobre nuestro pasado. Pero antes de meternos de lleno, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir todas nuestras últimas actualizaciones. Así estarás siempre al día y no te perderás nada. Número 5. El manuscrito Voynich, el libro que nadie puede leer. En 1912, un comerciante de libros antiguos llamado Wilfrid Voynich hizo un descubrimiento que cambiaría la historia de la criptografía y la lingüística para siempre. En el interior de un viejo monasterio italiano encontró un manuscrito extraño, lleno de símbolos y dibujos que no se parecían a nada conocido. Las páginas estaban cubiertas de un lenguaje completamente desconocido, un idioma que nadie en el mundo ha podido descifrar hasta hoy. El llamado manuscrito Voynich contiene más de 240 páginas escritas en una caligrafía fluida y precisa, como si fuera un idioma real. Pero lo más desconcertante son sus ilustraciones. Plantas que no existen, diagramas astrológicos imposibles y figuras humanas bañándose en extrañas estructuras tubulares. ¿Era un libro de botánica? ¿Un texto de alquimia? ¿O algo más misterioso? Intentos de descifrarlo. Desde que fue descubierto, los mejores criptógrafos del mundo han intentado romper su código. Durante la Segunda Guerra Mundial, incluso los expertos en descifrado de la CIA y la NSA lo analizaron, pensando que podría ser un mensaje cifrado de espionaje. Pero ninguno de sus métodos logró dar con un patrón lógico. En la era moderna, inteligencias artificiales y programas avanzados de lingüística han tratado de encontrar un significado en sus palabras. En 2019, una IA sugirió que el texto tenía raíces en un antiguo dialecto hebreo, pero no se pudo confirmar. Cada teoría que parece acercarse a la verdad termina chocando con un misterio aún mayor. Teorías sobre su origen. Si el manuscrito Voynich no ha sido descifrado, entonces, ¿quién lo escribió y con qué propósito? Existen varias teorías. El trabajo de un alquimista medieval. Algunos creen que podría ser un libro de alquimia o medicina oculta, escrito en clave para proteger sus secretos. Un lenguaje perdido de la antigüedad. Una teoría más audaz sugiere que podría ser el último vestigio de un idioma olvidado, que ya no tiene hablantes en el mundo. Un misterio que perdura. A pesar de los años, nadie ha podido descifrar el manuscrito Voynich. Ni la inteligencia humana ni la inteligencia artificial han logrado entender su contenido. Cada página sigue siendo un enigma, cada símbolo una incógnita sin respuesta. Entonces, ¿estamos frente a un libro con conocimientos prohibidos o simplemente ante la mayor broma de la historia? Sea lo que sea, el manuscrito Voynich sigue desafiando todo lo que creíamos saber sobre los límites de la mente humana. Fraude renacentista. Otros historiadores creen que pudo ser un engaño elaborado para estafar a coleccionistas de la época, vendiéndolo como un libro mágico sin sentido real. Un mensaje extraterrestre. La teoría más extrema propone que el manuscrito no fue escrito por humanos, sino que es un vestigio de contacto con una civilización desconocida. Número 4. La ciudad perdida de Nan Madol, la Atlántida del Pacífico. En medio del Océano Pacífico, en una de las regiones más remotas del planeta, existe una ciudad que no debería haber sido construida. Una ciudad de piedra, levantada sobre el mar, cuyas estructuras desafían todo lo que sabemos sobre la ingeniería antigua. Este lugar es Nan Madol, una de las mayores incógnitas de la arqueología mundial. Ubicada en la isla de Pohnpei, en Micronesia, Nan Madol es un complejo de más de 100 islas artificiales, conectadas por una red de canales y construidas con gigantescos bloques de basalto. Algunos de estos bloques pesan más de 50 toneladas y fueron transportados sin la ayuda de ruedas, poleas ni animales de carga. ¿Cómo lo lograron? Hasta el día de hoy, nadie tiene una respuesta clara. Una ciudad imposible. La construcción de Nan Madol comenzó alrededor del siglo VIII y alcanzó su apogeo entre los siglos XII y XIII. Fue la capital ceremonial de la dinastía Saudeleur.
una civilización que gobernó la isla con mano de hierro. Pero lo que más desconcierta a los arqueólogos no es solo su tamaño, sino cómo fue construida. Los muros de basalto fueron apilados con una precisión increíble, formando estructuras que se elevan sobre el océano. Se estima que para construir Nan Madol se necesitaron más de 250 millones de toneladas de piedra volcánica, pero en Pohnpei no hay canteras de basalto. Entonces, ¿de dónde sacaron estos bloques y cómo los transportaron a través del mar? Algunos científicos creen que se usaron troncos para mover las piedras, pero los locales rechazan esta idea. Según la leyenda, Nan Madol fue construida con el poder de la magia, levitando las piedras hasta sus posiciones finales. La desaparición de sus habitantes. A pesar de su grandeza, Nan Madol fue abandonada misteriosamente hace más de 500 años. No hay registros claros de guerras o catástrofes que expliquen su caída, pero la tradición oral de Pohnpei habla de una maldición. Se dice que la dinastía Saudeleur fue derrocada por un guerrero llamado Isokelekel, quien trajo consigo el castigo de los dioses. Después de su caída, la ciudad quedó vacía, y los lugareños evitaron regresar, asegurando que Nan Madol estaba maldita. Hasta hoy, muchos creen que quien se atreva a pasar la noche en sus ruinas no volverá jamás. Teorías sobre Nan Madol. Las preguntas sobre Nan Madol siguen sin respuesta, pero hay varias teorías que intentan explicar su origen. Una civilización perdida. Algunos creen que Nan Madol fue construida por una cultura avanzada desconocida que desapareció sin dejar rastro. La Atlántida del Pacífico. Existen quienes comparan Nan Madol con la mítica Atlántida, sugiriendo que fue un centro de poder hundido con el paso del tiempo. Tecnología desconocida. Otra teoría más controvertida sugiere que los constructores de Nan Madol poseían conocimientos arquitectónicos que se han perdido en la historia. Sea cual sea la verdad, Nan Madol sigue desafiando a la ciencia, y su historia permanece oculta entre las ruinas que se alzan sobre el océano. Número 3. El Codex Gigas, la Biblia del Diablo. En una biblioteca medieval, bajo la tenue luz de una vela, un monje encorvado sobre su escritorio escribía sin descanso. Sus manos temblaban, sus ojos ardían por el cansancio. Había cometido un pecado imperdonable, y su castigo sería terrible, pero en su desesperación hizo un pacto oscuro, y cuando el sol salió, frente a él había un manuscrito gigantesco, con un retrato aterrador del diablo en su interior. ¿Fue este libro el resultado de un trabajo humano, o de algo más siniestro? Un manuscrito imposible. El Codex Gigas, también conocido como la Biblia del Diablo, es un manuscrito medieval único en el mundo. Tiene 92 centímetros de alto, 50 centímetros de ancho y pesa más de 75 kilos. Es el manuscrito medieval más grande jamás descubierto, y se estima que su creación habría tomado al menos 20 años de trabajo ininterrumpido. Sin embargo, aquí es donde comienza el misterio. Los estudios han revelado que todo el manuscrito fue escrito con la misma caligrafía, sin signos de cansancio, errores o cambios de estilo. Como si hubiera sido escrito en una sola sesión, algo completamente imposible para cualquier ser humano. Y entonces surge la leyenda del monje y su pacto oscuro. Según el mito, el Codex Gigas fue escrito en el siglo XIII por un monje benedictino que había cometido un crimen tan terrible que fue condenado a ser emparedado vivo. En su última noche, le ofreció a sus superiores escribir un libro que contuviera todo el conocimiento de la humanidad, en una sola noche, a cambio de su libertad. Los monjes, incrédulos, aceptaron. Al darse cuenta de que la tarea era imposible, el monje, en su desesperación, invocó al diablo y le ofreció su alma a cambio de completar la obra. Se dice que el demonio aceptó el pacto, y en una sola noche terminó el manuscrito. Como muestra de su ayuda, el monje dibujó un retrato del diablo en una de sus páginas más impactantes. ¿Un libro maldito? El misterio del Codex Gigas no termina en su origen. Durante siglos ha estado rodeado de extrañas historias y desgracias. En 1648, durante la Guerra de los 30 años, fue robado por soldados suecos y llevado a Estocolmo. Pero el castillo que lo albergaba fue consumido por un incendio, y se dice que un bibliotecario logró salvarlo arrojándolo por una ventana antes de que las llamas lo alcanzaran. Desde entonces han existido rumores de que quienes poseen el manuscrito sufren desgracias inexplicables. Algunos incluso afirman que leer su contenido puede traer mala suerte, o algo peor. Teorías sobre su creación. A pesar de la leyenda, los historiadores creen que el Codex Gigas fue escrito en el monasterio de Podlajice, en lo que hoy es la República Checa.
Sin embargo, hay algo que aún no pueden explicar: la precisión de la escritura. Incluso los monjes más disciplinados no podrían haber mantenido una caligrafía tan uniforme durante más de 300 páginas. Entre las teorías que intentan explicar su origen, encontramos trabajo de un solo monje. Algunos expertos creen que sí fue escrito por una sola persona, pero en un periodo de 20 a 30 años. Escritura sobrenatural. Otros sostienen que hay algo más detrás de su creación, debido a la falta de errores humanos en la caligrafía. Un libro prohibido. Existe la posibilidad de que el Codex Gigas sea más que una simple Biblia. ¿Podría contener conocimientos secretos que la Iglesia no quería que se difundieran? ¿Mito o realidad? Hoy en día, el Codex Gigas se encuentra en la Biblioteca Nacional de Suecia, donde sigue atrayendo la atención de historiadores, teólogos y curiosos. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Es solo un manuscrito medieval o esconde un secreto que nunca debió ser revelado? Lo único cierto es que sigue siendo uno de los libros más enigmáticos de la historia, y su leyenda, la Biblia del Diablo, sigue viva. Número 2. La desaparición de la colonia de Roanoke. El pueblo fantasma de América. Imagina regresar a casa después de un largo viaje y descubrir que todos han desaparecido sin dejar rastro. No hay cuerpos, no hay signos de lucha, solo silencio y una única palabra grabada en la madera. Esto no es una historia de terror, es un hecho real, y ocurrió en la primera colonia inglesa en América, Roanoke. La primera colonia en América. En 1587, más de 100 colonos ingleses, entre ellos mujeres y niños, llegaron a lo que hoy es Carolina del Norte para establecer la primera colonia británica en el Nuevo Mundo. Al mando estaba John White, un explorador que dejó a su gente asentada en Roanoke mientras él volvía a Inglaterra por provisiones. Pero cuando White regresó 3 años después, la colonia había desaparecido. No había restos de una masacre, ni señales de lucha. Solo encontraron un fuerte abandonado, casas vacías y un único mensaje: la palabra Croatoan, tallada en un árbol. ¿Dónde fueron los colonos? Los barcos de White recorrieron la costa buscando sobrevivientes, pero no encontraron nada. Ni un solo rastro de los colonos de Roanoke. A lo largo de los años han surgido muchas teorías sobre su destino. ¿Se integraron con los nativos? Algunos creen que los colonos se mezclaron con la tribu Croatoan y adoptaron su cultura, pero nunca se hallaron pruebas definitivas. ¿Fueron atacados? Otra teoría sugiere que fueron masacrados por tribus hostiles, pero no se encontraron restos ni armas en la zona. ¿Una catástrofe natural? Huracanes o sequías pudieron haberlos llevado a abandonar la colonia, pero ¿por qué no dejaron más pistas? ¿Algo más siniestro? Hay quienes creen que algo inexplicable ocurrió en Roanoke. El hecho de que la palabra Croatoan haya aparecido en otras desapariciones misteriosas a lo largo de la historia solo alimenta más las teorías. Un misterio que perdura. Más de 400 años después, la desaparición de Roanoke sigue sin explicación. No hay pruebas claras, no hay respuestas definitivas. Lo único que quedó fue una palabra tallada en un árbol, y el misterio de un pueblo fantasma que parece haber sido borrado de la historia. Número 1. La máquina de Anticitera. La computadora imposible de la antigüedad. En 1901, un grupo de buzos exploraba un antiguo naufragio en el mar Egeo. Esperaban encontrar estatuas y tesoros, pero lo que sacaron del fondo del océano dejó a los científicos desconcertados. Entre los restos de un barco hundido hace más de 2000 años, había un mecanismo de engranajes que no debería existir. Una máquina tan avanzada que su tecnología no se vio en la humanidad hasta más de 1000 años después. ¿Cómo es posible? ¿Qué es la máquina de Anticitera? A simple vista parecía solo un bloque de bronce corroído, pero cuando los expertos lo analizaron, descubrieron algo increíble. Era un mecanismo de precisión con engranajes interconectados, similar a los relojes modernos o incluso a una computadora primitiva. Los estudios revelaron que fue creado en la antigua Grecia, en el siglo II a.C., y que era capaz de predecir posiciones planetarias, eclipses y ciclos astronómicos con una precisión sorprendente. Pero aquí viene el problema. No debería haber existido en esa época. Tecnología perdida en el tiempo. El diseño de la máquina de Anticitera es tan complejo que se adelantó a su tiempo más de 1000 años. No fue hasta el siglo XIV, con la invención de los relojes mecánicos, que la humanidad volvió a desarrollar engranajes de esta precisión.
Entonces, ¿cómo lo hicieron los griegos? ¿Era el único de su tipo o hay más máquinas como esta que aún no hemos encontrado? ¿Quién la creó y con qué propósito? Algunos creen que fue diseñada por Arquímedes o algún genio desconocido de la época, pero si eso es cierto, ¿por qué no se han encontrado más máquinas como esta? Otras teorías sugieren que es el vestigio de una tecnología perdida, un conocimiento avanzado que se desvaneció con el tiempo. ¿Fue destruido por guerras? ¿Ocultado por el paso de la historia? ¿O simplemente nunca llegamos a entenderlo? Más de un siglo después de su descubrimiento, la máquina de Anticitera sigue desafiando a los historiadores. No sabemos quién la construyó, cuántas más pudieron haber existido, o qué otros secretos aún oculta el fondo del mar. Lo único seguro es que la historia de la humanidad podría ser mucho más avanzada de lo que imaginamos. Y aún hay piezas faltantes en este enorme rompecabezas. Estos 5 misterios siguen sin respuesta, desafiando lo que sabemos sobre la historia. ¿Fueron simples coincidencias, conocimientos perdidos o pruebas de algo mucho más grande? Déjame en los comentarios cuál de estos enigmas te impactó más, y si crees que algún día encontraremos la verdad. Si te gustan los misterios de la historia, suscríbete y activa la campana para descubrir más secretos ocultos del pasado. Nos vemos en el próximo Archivo Secreto.